La libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. Vamos a hablar entonces centralmente del derecho que se le ha reconocido a los pueblos indígenas a la libre determinación. Veamos rápidamente algunos orígenes de este derecho básico, fundamental de los pueblos indígenas, que es la libre determinación, en el contexto internacional. En principio, recordarán ustedes, muy rápidamente dicho, se puede hacer una historiación más larga, por el tiempo vamos a esquematizar, pero es al término de la Segunda Guerra Mundial que se establece la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que inicialmente reafirmó la ONU la declaración sobre la igualdad de los derechos de todos los seres humanos. Todavía esto en un plano de la igualdad individual de los seres humanos entendidos como individuos. Ahí diríamos todavía con un fuerte sesgo liberal, de la ideología liberal. Es en los años 60, no hace mucho, fíjense, del siglo pasado, que se adopta la declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos que vivían bajo régimen colonial. Esta es una resolución muy importante porque tiene vigencia para la reivindicación de los pueblos indígenas u originarios, que es la resolución 1514 de la ONU. Esta resolución 1514, que está en la web, en el internet, se puede bajar, no es muy amplia, son un par de páginas nada más. La resolución 1514, entonces, que se adopta en los años 60, reitero, es una declaración sobre la concesión y el derecho que los pueblos que viven bajo régimen colonial tienen, el derecho que tienen, reitero, a la independencia y, ojo, a la descolonización. Este es un principio muy importante porque la autodeterminación o la libre determinación no tiene mayor valor si no está acompañado por este otro derecho básico que es la descolonización, que normalmente en nuestras legislaciones no aparece la descolonización, pero es absolutamente fundamental. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta resolución 1514 de la ONU? Reitero, es promover la autodeterminación, no solo libre determinación, autodeterminación de los pueblos del mundo y terminar con los procesos coloniales europeos que estaban en vigencia todavía en diferentes lugares del mundo. Ojo que la colonización no ha terminado. En el propio contexto latinoamericano y caribeño tenemos varios países, pequeños, cierto, pero países que aún viven bajo el régimen colonial, bajo el régimen que se llama protectorado. Por ejemplo, varias islas de la región afrocaribeña, como la Martinica, siguen bajo el protectorado francés y varias otras. Holanda también tiene aún sus colonias, etc. Bien, ¿qué es lo que dice en el artículo 1 de esta resolución 1514? Todos los pueblos, textualmente estoy leyendo, artículo 1, todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación. En virtud a ese derecho, dice, establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Este es entonces el fundamento de lo que varios años después, décadas después, y enseguida vamos a hablar, la ONU va a declarar sobre los derechos de los pueblos indígenas. El antecedente más importante entonces de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas es esta resolución 1514 ya de los años 60. Entonces, este es el fundamento, 1, para el ejercicio del derecho a la autodeterminación y 2, para promover la descolonización, que son aspectos intrínsecamente relacionados. Y por tanto, si hablamos de la descolonización, estamos hablando de una figura siempre problemática, conflictiva, pero absolutamente independiente, la independencia de los pueblos oprimidos. Absolutamente importante, que es la independencia y descolonización de los pueblos oprimidos. Esta es una clave política del ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, reitero, que en las legislaciones posteriores ya no aparece.
no aparece con la fuerza política que tuvo en los años 60, sobre todo a partir de la experiencia de los países africanos que luchaban por su independencia y luchaban por la descolonización. Esta dimensión política de la autodeterminación o la libre determinación se ha ido perdiendo desde los años 90 y que creo que lo planteo porque a mí me parece fundamental en el caso de los pueblos andinos y pueblos amazónicos volver a recuperar la dimensión política y vamos a añadir enseguida territorial de los derechos de los pueblos indígenas andinos y amazónicos, la descolonización como un principio fundamental. Las Naciones Unidas entonces posicionan el concepto de la libre determinación de las personas individuales derivado de esta declaración de la 1514, haciéndolo extensivo a los pueblos del mundo para liberarse de las potencias coloniales o colonialistas. Y que estos países y estas sociedades, estados colonialistas, impedían el ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos que vivían, reitero, bajo régimen colonial. Estamos apuntando entonces, con esta primera idea, al derecho que tienen los pueblos, a la libre determinación, pero libre determinación relacionado con la descolonización, entendido, ojo, como el derecho a la soberanía político-territorial. Soberanía es un otro concepto político básico que en las legislaciones posteriores igual se ha ido perdiendo. Porque claro, ¿cuál es el riesgo y por qué los estados nacionales se oponen al ejercicio de estos derechos de los pueblos? Porque inmediatamente dicen, es que van a ser separatistas los pueblos, van a querer separarse de los estados nacionales. Cuando en realidad desde la aprobación de esta resolución no ha habido esa demanda secesionista, diríamos así, de los pueblos indígenas. Todos los pueblos indígenas reiteran su voluntad de seguir perteneciendo a los estados nacionales en los cuales están. Pero se ha negado, reitero entonces, este derecho que es básico al ejercicio de la soberanía político-territorial. Estas dimensiones las volveremos a retomar, lo político y lo territorial. Son aspectos absolutamente inherentes uno del otro. Bien, veamos entonces concepto de libre determinación. En principio vamos a entender libre determinación como un derecho humano fundamental. No como cualquier otro derecho, sino un derecho humano fundamental. La libre determinación entonces es un derecho inherente a los propios seres humanos. Es inherente a los propios seres humanos. Y que, por lógica consecuencia, se extiende a los pueblos como un derecho colectivo. Ustedes saben bien que se habla de la primera generación, derechos individuales, segunda generación, derechos colectivos, tercera generación, derechos de la madre naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, habiendo aparecido como un derecho humano fundamental, se extiende y se desarrolla como un derecho colectivo de los pueblos. Y en el caso boliviano vamos a hablar de pueblos y naciones. Deriva de concepciones comunes entonces sobre la naturaleza esencial de los seres humanos. Eso que Paulo Freire llama la vocación ontológica de los seres humanos, lo más fundamental de los seres humanos, que es la libre determinación, el ejercicio de la libre determinación, y que por tanto es universalmente aplicable a todos los segmentos de la humanidad. Entonces, segundo elemento importante de la libre determinación es que es un derecho universal. No es para determinados pueblos, es un derecho universal. Los pueblos tienen por derecho entonces ejercer, ¿cómo vamos concretizando entonces este ejercicio de la libre determinación? En principio, y lo han dicho de varias maneras ustedes, en principio entendido como el control sobre sus propios destinos. Control sobre sus propios destinos. Para los pueblos indígenas, esta noción de libre determinación como derecho humano permite, uno, exigir a los estados donde habitan, a los estados nacionales, uno, el ejercicio, no solo la concesión ni el reconocimiento, tienen derecho a exigir el ejercicio de los derechos colectivos. Derechos colectivos. Derechos colectivos se entiende, ¿verdad? No tenemos mucho tiempo para explicar cada uno de estos conceptos, sería muy interesante desarrollarlo. Pero derechos colectivos entendidos básicamente a partir de la infraestructura básica que es la propiedad colectiva de la tierra. Enseguida vamos a hablar del territorio, pero en principio la propiedad colectiva y los bienes comunes que se comparten entre los pueblos o comunidades indígenas.
Esta es una dimensión básica, porque eso también nos va a permitir diferenciar del horizonte moderno, occidental, capitalista, eurocentrado, etc. Y es la propiedad común. No es el único, pero es un referente fundamental. Los derechos colectivos inherentes a las especificidades étnicas, culturales y lingüísticas de los pueblos indígenas. Esto es importante. Hay mucho tiempo para desarrollar, pero los lingüistas ya nos han ido enseñando que la manera de configurarse, sobre todo del aymara, del quechua, del guaraní, es lo que se llama lenguas aglutinantes. Es decir, que esencialmente tienen un espíritu comunitario. Entonces, en diferentes aspectos podemos ver cómo se va concretizando esta idea de los derechos colectivos, no solo individuales. Reitero, del no solo. Es decir, lo colectivo no implica la eliminación del derecho individual. Esto es bien importante. Cuando discutimos cuando hablamos de derechos indígenas y discutimos con los liberales, ellos inmediatamente plantean, tú estás hablando de derechos colectivos porque desconoces los derechos individuales. No es así. Desde una perspectiva, digamos, eurocéntrica se puede pensar así, que lo colectivo es la negación de lo individual. En el caso de los pueblos andinos y amazónicos, lo colectivo no niega lo individual, sino complejiza la relación. El individuo tiene sentido al interior de la comunidad. El individuo solo, separado, no tiene sentido, por supuesto. El individuo tiene sentido al interior de un contexto comunitario. Entonces, no asistimos a la negación de los derechos individuales, sino los derechos individuales los entendemos como parte de los derechos colectivos. Y esto es interesante porque solo en este sentido podemos reivindicar derechos de la mujer, que como ustedes lo han dicho, nuestras comunidades efectivamente son patriarcales, son machistas. Si solo habláramos de derechos colectivos, no habría lugar para hablar de los derechos de la mujer. Entonces, estamos asistiendo a una muy rica, diríamos, dialéctica entre derechos individuales y derechos colectivos. No son negados, sino entendidos dentro de un contexto mayor. Esta noción de libre determinación, entonces, tiene además una visión, y este es un concepto que me interesa posicionar aquí, tiene una dimensión reparatoria. Esto es muy importante, que en general para los abogados esta dimensión no aparece. Pero importante esta visión reparatoria. ¿Por qué hablamos de lo reparatorio? Está Eva, ¿no? En Colombia y en Brasil, los pueblos afrodescendientes son los que más están trabajando esta dimensión de la reparación. Incluso se habla afroreparaciones. Y es un concepto muy importante también para los pueblos indígenas. ¿Qué estamos entendiendo por una visión reparatoria? Es decir, que se les reconoce a los pueblos indígenas el derecho a la autodeterminación como una reparación histórica. ¿Por qué reparación histórica? Porque desde hace 500 años, y esto lo saben muy bien ustedes, asistimos a la negación de los derechos básicos de los pueblos indígenas. Como ustedes bien saben, cuando aquí al territorio del Tahuantinsuyo llegan los españoles, obviamente que van a negar todo derecho a los pueblos indígenas. Tanto que incluso se va a dudar, recuerden ustedes, de la humanidad del indígena. Que si tenemos alma o no tenemos alma, recuerden una antigua discusión, ¿verdad? Entonces, entendemos, la libre determinación como una reparación histórica por esta histórica, reitero, negación de los derechos producto de la colonización y, ojo, además, neocolonización. Es decir, entendemos la colonización no como algo del pasado que fue superado en 1821 aquí en Perú o 1825 en Bolivia, no es así. La colonización o la neocolonización, o lo que en Bolivia llamamos colonialismo interno, es una realidad presente. Racismo, discriminación, segregación son realidades presentes. Entonces, el colonialismo o el neocolonialismo es una realidad presente. Por tanto, se refuerza más aún el ejercicio de la libre determinación porque esta supone entonces una reparación histórica. Esto es importante además para diferenciarnos, reitero, de las visiones liberales, que van a entender el derecho, los derechos colectivos, los derechos de los pueblos indígenas, los liberales entienden como una concesión, y no es así, es un derecho a esta reparación histórica. Bien, los pueblos indígenas han sido sometidos entonces, recordemos muy rápidamente esta lista, eso que se llama el memorial de agravios puede extenderse ad infinitum, pero uno primero, despojo de las tierras.
Desde hace 500 años que los pueblos indígenas asisten a un violento despojo de sus tierras, sobre todo de sus tierras colectivas. Aquí en el sur andino, en Puno, ustedes tienen una historia riquísima de la lucha centenaria de los pueblos indígenas por la recuperación de las tierras usurpadas por los gamonales, latifundistas, etc. No solamente el gran Pedro Vilcapasa, no solamente el Rumimaki, sino toda la historia larga de rebeliones, sublevaciones, etc. 1. Despojo de las tierras. 2. Negación de las instituciones y sistemas culturales de los pueblos indígenas. Se ha llegado a tal extremo que recuerden ustedes muy rápido esta negación de la institucionalidad cultural, económica, política de los pueblos indígenas ha devenido en el uso racista del término usos y costumbres, que es súper vigente esa palabra. Esa palabra, usos y costumbres, es racista. Solo puedes hablar de usos y costumbres cuando no encuentras institucionalidad. En pueblos extremadamente primitivos, cuando los pueblos andinos, hace al menos 5.000 años, Chavín de Huántar nos muestra eso, ¿no es cierto?, tienen pues institucionalidad ancestral, milenaria. Entonces, hablar de usos y costumbres en este contexto de tan densa institucionalidad es racista. Pero desde hace 500 años asistimos a la negación de esta institucionalidad social, económica, política, cultural y espiritual además. Entonces, con la autodeterminación se intenta reparar esta larga injusticia histórica. La libre determinación, entonces, en este contexto tiene al menos una doble dimensión. Hay más, por el tiempo estamos esquematizando en extremo. 1. Habilita a los pueblos indígenas el ejercicio de este derecho a constituir gobiernos autónomos. No secesionistas, no separatistas, gobiernos autónomos. Es decir, habilita el ejercicio de este derecho al autogobierno, gobiernos autónomos. Es decir, el derecho a atender autónomamente sus asuntos internos y locales. Esto es lo que textualmente dice, lo que está en nuestras carpetas, el Convenio 169. ¿Cuál es la limitación? Esto, ¿no es cierto? Que además está en castellano y en aymara, genial. En Bolivia también tenemos en quechua y en guaraní también. ¿Cuál es una primera limitación? Lo dice textualmente el Convenio 169. Asuntos internos y locales. Es decir, dentro de nuestra jurisdicción local y territorial, no más. Ahí existe una primera limitación muy seria para pueblos mayoritarios como somos los quechuas y aymaras. Yo soy quechua runacani. Ayupaya nisgamante, boliviamante. Ahí existe una gravísima limitación. Porque la lógica entonces de este derecho, tal como está en el Convenio 169, tal como está en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, es básicamente para lo que la propia legislación indígena internacional denomina minorías étnicas. No así para pueblos mayoritarios como el aymara y quechua. Los quechuas estamos en al menos 5 países. Pero ahí tenemos un primer desafío de volver a trabajar, no sé, en una especie de segunda etapa o algo así, que esto de asuntos locales e internos es una limitación política. Y vamos a ver enseguida qué consecuencias tiene esta limitación. Segunda implicación, una primera implicación, reitero, es que los pueblos indígenas pueden constituir gobiernos autónomos, ejercer autogobierno, pero dentro de su propia jurisdicción territorial local. Segunda implicación, participativa, para que los pueblos indígenas puedan intervenir libremente, sin coacción alguna, en la construcción de las instituciones de los estados donde habitan. Ojo, esta es una implicación extraordinariamente importante, que ni aún en Bolivia, con todo y Estado plurinacional, aún hemos logrado ejercer este derecho. Reitero, intervenir o participar libremente en la construcción de la institucionalidad estatal en el Estado donde se encuentra.
¿Qué quiere decir esto? Que las instituciones estatales debieran también operar, funcionar, organizarse desde y a partir de lógicas indígenas. ¿Cuáles son esas? Las han mencionado varios de ustedes. La lógica, por ejemplo, del turno, de la rotación. La lógica participativa, democrática, descentrada o descentralizada. ¿Se entiende esto, verdad? Es extremadamente importante. Todos nuestros gobiernos, boliviano, peruano, ecuatoriano, colombiano, son extremadamente centralistas. ¿Cuál es una de las enseñanzas? Una, entre muchas otras, de los pueblos indígenas, es que las estructuras de gobierno, de la gubernamentalidad, como diría Foucault, son descentradas. ¿Se entiende esto, verdad? A ver, no hay pues en los Andes un ayllu mayor que mande a los demás ayllus, eso no existe. Fíjense que los ayllus se interconectan, se interrelacionan, casi como la lógica informática, redes y nodos. No existen esas estructuras burocráticas de arriba abajo, son relaciones e interrelaciones, no hay dependencias, hay interdependencias. Esta es una entre muchas enseñanzas de cómo debiera reconfigurarse o transformarse la institucionalidad estatal desde y a partir de la lógica organizativa territorial de los pueblos indígenas. Bien, entonces, segunda implicación es cómo debieran transformarse los estados desde las prácticas políticas y territoriales de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas entonces tienen el derecho a la libre determinación en su calidad de pueblo. Este concepto pueblo es extremadamente importante y esto es relevante en la medida en que ratifica el hecho que es en virtud, ojo, no por alguna concesión de algún gobernante o de algún político, es en virtud de su régimen jurídico político de pueblo y no en virtud de alguna delegación de poder externo de los estados que pueden decidir libremente. Esta es otra implicación básica de la libre determinación, su régimen político y construir sus modelos de desarrollo ecoterritorial. Entonces, es en virtud de este derecho que les corresponde históricamente a los pueblos indígenas que ejercen el derecho, uno, a decidir libremente su régimen político, como también a construir o a deconstruir los modelos de desarrollo. Que lo han dicho muy bien ustedes, en gran medida lo que ahora vivimos son modelos extractivistas, depredadores, etcétera, etcétera. Esto implica entonces la obligación legal por parte de los estados nacionales de negociar con los pueblos indígenas, negociar, acordar, no imponer, que es lo que en gran medida hemos visto que hacen nuestros gobiernos, sino deben negociar y acordar, y sobre todo ejercer esto que es importante como derivativo de la libre determinación, que es el libre consentimiento de los pueblos indígenas, o el consentimiento libre, previo e informado, ¿no es cierto? Entonces, los estados deben negociar con los pueblos indígenas, que son los poseedores natos, legítimos de los derechos, y aquí aparece una segunda idea básica para entender este carácter de los derechos preexistentes a la creación de los propios estados nacionales. Esta idea de preexistencia es absolutamente fundamental, que si bien está en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, su ejercicio aún es nulo, es inexistente. Pero es importante, preexistente, ¿qué quiere decir? Los pueblos indígenas pues habitan los Andes y la Amazonía al menos desde hace 5.000 años, como complejos civilizatorios. Los estados nacionales no llegan ni a 200 años. Este concepto de preexistencia es absolutamente fundamental para no entender los derechos indígenas como una concesión de los gobiernos o de los estados o de los presidentes. No, es un derecho que tiene su fundamento en la propia historia del desarrollo civilizatorio, organizacional y territorial que tienen los pueblos indígenas desde al menos, lo que tenemos pruebas fehacientes, desde al menos 5.000 años. Sechín, por ejemplo, nos muestra eso en la costa peruana, ¿no es cierto? Etcétera. Y también en Bolivia, Tiahuanaco, etcétera. Bien, previsión normativa entonces, el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que es el artículo más interesante para mi gusto,
y creo que el único interesante, ahí expresamente el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia habla de cómo entiende la preexistencia, la Constitución de Bolivia, existencia precolonial. Es decir, que los pueblos indígenas existen pues desde antes de la colonización, desde antes de los 500 años de colonización que tenemos. Y además la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia habla del dominio ancestral que tienen los pueblos indígenas sobre sus territorios. Y además estos constituyen la existencia precolonial y el dominio ancestral milenario, constituyen los elementos que fundamentan la garantía y el ejercicio de los derechos a la autonomía. Sigo con el artículo 2. El derecho a la autonomía, al autogobierno, lo diferencia la Constitución de Bolivia, autonomía, autogobierno, en el ámbito cultural, institucional y aquí aparece una idea que es muy importante en el contexto de las entidades territoriales. Esta es una discusión larguísima. Los que han asistido a la discusión de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas entenderán que el concepto más problemático para los estados es el territorio. Porque si hablamos de territorio, y no solo de tierra, si hablamos de territorio, implica el ejercicio de los derechos, más o menos implícito, implica el ejercicio de los derechos sobre los recursos que están bajo la superficie. Y esto sí es un problema muy grande para los estados nacionales, incluido para el Estado boliviano. Con todo lo avanzado que es, la Constitución de Bolivia sigue indicando que los recursos naturales no renovables pertenecen al Estado y al pueblo boliviano, mas no así a los pueblos indígenas. Pero el concepto, la categoría territorio entraña también el derecho sobre los recursos naturales no renovables. Esto todavía es un desafío que hay que seguir trabajando. La libre determinación en la Declaración de las Naciones Unidas. Pasemos a ver entonces ahora qué es lo que dice esta Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Si bien el convenio 169 de la OIT puso la libre determinación en un contexto de participación, es lo que hemos ido diciendo, y hace de la participación, el convenio 169, la pieza clave para entender la aplicación y el ejercicio de los derechos indígenas, la declaración, y voy a ir diciendo solo declaración porque el nombre completo es largo, estamos hablando, reitero, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La declaración eleva la libre determinación a fundamento de la autonomía y el autogobierno. Este es un avance indudable de la declaración en relación con el convenio 169. En el convenio 169 no podemos encontrar mayor fundamento para el ejercicio de la autonomía y el autogobierno. ¿Con qué avanzamos hacia la autonomía y el autogobierno? Con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Qué es lo que nos dice a este respecto? El artículo 4 de la declaración, sobre esto también se podría hablar largamente, pero el artículo 4 de la declaración dice textualmente: los pueblos indígenas, en ejercicio neto de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno. Entonces, la declaración hasta aquí nos está mostrando que la libre determinación es el fundamento de la autonomía y el autogobierno. En las cuestiones relacionadas, y aquí aparece otra vez esta limitación que decíamos, en los asuntos internos y locales. No afecta entonces al conjunto del Estado, que esa es la lucha que tienen los pueblos indígenas en Bolivia. Que los derechos al autogobierno de los pueblos indígenas puedan afectar, y en el buen sentido infectar, al conjunto del Estado. No solo entonces en mi espacio pequeño, sino a todo el conjunto. Eso es lo que en términos políticos con Gramsci llamaríamos vocación hegemónica de los pueblos indígenas. No me interesa solo estar bien en mi lugarcito, sino quiero transformar desde la lógica indígena al conjunto del Estado y la sociedad boliviana y, quién sabe, latinoamericana. Hasta ahí, ni el Convenio 169, ni la Declaración, ni la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, hasta ahí no avanzas. Sigue manteniendo esta lógica, decía, de minorías étnicas. Límites de la libre determinación, entonces. Por
cuestión de tiempo voy a hablar de dos limitaciones de la libre determinación. Tiene sus avances, los reconocemos, pero no nos es suficiente. Es necesario, mas no suficiente. Una primera, la declaración establece en el artículo 1 que nada de lo señalado en la presente declaración se interpretará, dice, ni se entenderá en el sentido que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar la integridad territorial o la unidad política de los estados soberanos e independientes. ¿Qué nos está diciendo con esta limitación severa, severísima, políticamente neutralizadora de la declaración? Que los pueblos quechuas no podemos reconstituirnos ahora que estamos separados en 5 países. Y este es un atentado al derecho histórico de la reconstitución política y territorial. Entonces, los pueblos indígenas tenemos que mantenernos como al interior de los estados y seguir sufriendo esta histórica desmembración que hemos sufrido desde hace 500 años. Los pueblos aymaras de Bolivia, Perú y Chile tampoco pueden reconstituirse. La declaración te pone un límite brutal. Los pueblos guaraníes que están en Bolivia, en Paraguay, en Argentina y parte de Brasil tampoco pueden reconstituirse. Esta es una muy grave limitación, teórica, jurídica y también y sobre todo política territorial. Segunda limitación, la libre determinación entonces no puede fundar la independencia de los estados de los pueblos indígenas que habitan en su interior. Y claro, toda vez que hablamos de esto siempre nos ponen como ejemplo los estados a lo que ocurrió en la ex Yugoslavia. Dice, eso es lo que quieren, que el país se pueda trizar, etc., ¿no? Cuando en realidad la perspectiva es otra. Es reconstituir lo que fueron nuestros pueblos en su condición, decíamos, precolonial o preexistente. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia tiene las mismas limitaciones con relación a la preservación de la integridad territorial y la unidad del Estado. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, con todo lo avanzado que hay, en este punto copia exactamente lo que dice la Declaración y el Convenio 169. No hace ninguna innovación. Es más, yo diría, agrava. Y mis hermanos y hermanas de Bolivia me van a confirmar en esto. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece que incluso los límites departamentales que fueron creados por la colonial administración de Toledo, del virrey Toledo, hacia 1570, esos límites departamentales que son absolutamente arbitrarios, son sagrados. Lo dice la Constitución de Bolivia. Cuando en Bolivia habemos pueblos que sobrepasamos pues los límites departamentales, que de todos son arbitrarios. Pero la Constitución de Bolivia no permite la reintegración ni la reconstitución política de los pueblos arbitrariamente separados por límites departamentales. El caso del pueblo guaraní es dramático en este sentido. Entonces, esta limitación teórica, política y jurídica no solo afecta, reitero, en el contexto de las declaraciones internacionales, del derecho internacional, sino que la propia Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia repite y asume esta limitación. Segundo, la libre determinación no puede avanzar sobre los derechos individuales y colectivos de los demás ciudadanos de la sociedad nacional. Esto se entiende, ¿verdad? Lo cual es obvio además, ¿no? Pero esto nos está generando problemas muy serios en Bolivia en relación, por ejemplo, a lo que se llama el saneamiento de las tierras y territorios comunitarios de origen, la TCO y las TIOC. Por cuanto cada vez que un pueblo quiere su TCO o su TIOC, TCO quiere decir tierra comunitaria de origen, TIOC quiere decir territorio indígena originario campesino. ¿Y cuál es el problema? Que siempre están apareciendo lo que se llama los terceros, propietarios individuales, que son los que rompen pues la lógica de continuidad o discontinuidad territorial de los pueblos indígenas. Y de una manera cada vez más dramática. El año pasado en el pueblo guaraní, en Tacobo Mora, hemos vivido esto de manera muy violenta, muy sangrienta, por el solo hecho de pedir el derecho a la consulta. Han sido salvajemente reprimidos. Bien, veamos el penúltimo punto, la libre determinación como fundamento de la autonomía y autogobierno de los pueblos indígenas.
Tanto la Declaración de las Naciones Unidas como la Constitución Política de Bolivia vinculan muy estrechamente el ejercicio de la libre determinación con el ejercicio de la autonomía, con el ejercicio del autogobierno. En la declaración, el artículo 4 indica que los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía, al autogobierno en las cuestiones relacionadas otra vez a sus asuntos internos y locales. La Constitución de Bolivia, en el artículo 289, dice textualmente: la autonomía indígena, originaria y campesina consiste en el autogobierno como ejercicio a la libre determinación de los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas. En realidad es la misma lógica, copiada, yo diría plagiada, de la declaración que asume la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. No hay avance alguno, no hay avance alguno. Cuando había, y alguien lo ha sugerido esta mañana, todas las condiciones políticas para hacer una constitución que realmente responda a los históricos derechos de los pueblos indígenas. Pero no hemos avanzado. Tales disposiciones vienen ratificadas en la Ley Marco de Autonomías, que es una de las 4 leyes fundamentales en Bolivia, la Ley Marco de Autonomía y Descentralización, que es la ley número 031, quebrado 10, o sea, del 22 de julio del 2010, en el que señala, y esto es lo interesante, hasta paradójico en Bolivia, porque habría que ampliar esto mucho, pero no hay tiempo. El caso es que allá por el 2007-2008, que es cuando se realiza la Asamblea Constituyente, en Bolivia apareció un movimiento de oposición al gobierno del presidente Morales con una fuerza cada vez más violenta, que es la llamada media luna, la oligarquía agroterrateniente, etcétera, etcétera, ¿sí? Y cuya reivindicación fundamental era la autonomía, una bandera robada a los pueblos indígenas, ciertamente. El gobierno del presidente Evo Morales, en el intento de neutralizar esta autonomía evidentemente separatista, esta autonomía oligárquica de los sectores racistas, y yo siempre digo fascistas, de mi país, establece no solo un régimen autonómico, digamos indígena, sino 3 regímenes autonómicos, para tratar de aguar, diríamos así, la autonomía oligárquica. Y entonces en Bolivia se habla de la autonomía territorial indígena, la autonomía municipal y algo que nadie sabe qué cosa es, autonomía regional. Hasta ahora lo que tenemos en Bolivia es, y lo decía esta mañana Eduardo, una sola autonomía indígena. ¿Ya? Los regímenes municipales, por supuesto que desde hace mucho más antes son autónomos, tienen autonomía, y autonomía regional obviamente no hay nada, ni nadie en Bolivia sabe con qué se come eso. Pero es para dispersar entonces esto de la reivindicación oligárquica. La autonomía indígena territorial es la que se configura a partir de la constitución de gobiernos indígenas. Gobiernos indígenas propios, autónomos, otra vez, en los territorios indígenas y que son consolidados en el ámbito agrario. Este es un camino extremadamente complicado en Bolivia, complicadísimo, más que un laberinto kafkiano, diríamos así, ¿ya? Porque si bien la ley establece 11 pasos fundamentales, pero el trámite es extremadamente engorroso, burocrático, muy lento, y que obviamente genera también el desánimo de las propias comunidades o municipios indígenas que en algún momento se plantearon la posibilidad de ser autonomías indígenas. El artículo 290 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece: 1. La conformación de la autonomía indígena, originaria y campesina se basa en los territorios ancestrales actualmente habitados por esos pueblos y naciones. Entonces, sin duda es un fundamento importante, la cuestión territorial y el dominio ancestral sobre los territorios, yo diría ancestral y milenariamente habitados. Ahora, la certificación de esta ancestralidad es lo que también nos genera muchos problemas en Bolivia, porque esto lo hace una entidad gubernamental, que es el Ministerio de Autonomías. Y en general, la gente que trabaja en el Ministerio de Autonomías, como en el conjunto de los asuntos relacionados con pueblos indígenas, es gente que poco o nada sabe de las lógicas territoriales de los pueblos indígenas.
De hecho, toda vez que en Bolivia se habla, aún en la ley y más aún en la práctica de autonomías indígenas, se habla de transposiciones más o menos mecánicas de los municipios, de las lógicas municipales. Los municipios, como ustedes saben, no solo aquí, sino en todos los virreinatos de la época colonial, son creaciones básicamente coloniales y cuyos criterios son absolutamente, la configuración jurisdiccional de los municipios son absolutamente arbitrarios. No tienen ninguna base ni territorial, ni ecológica, ni ecosistémica en absoluto. Son absolutamente arbitrarios. Pero es esa lógica municipal desmembradora, disgregadora, desestructuradora que el gobierno y la Constitución de Bolivia asumen como referentes básicos para la constitución de las autonomías indígenas. Este es un problema muy serio, porque ni siquiera hay una relación lógica con esto que se llama territorialidad ancestral. Son las jurisdicciones municipales las que marcan las jurisdicciones territoriales de las llamadas autonomías indígenas. Esto es un problema muy serio, porque se intenta constituir gobiernos indígenas o autonomías indígenas a partir, reitero, de lógicas coloniales que son las lógicas municipales. En realidad lo que tenemos en Bolivia como autonomía son simplemente municipios indígenas, no es más, y cuya lógica sigue siendo colonial, pues, profundamente colonial. Bien, reitero, la autonomía se la puede encontrar básicamente en los municipios y que el proceso de autonomía entonces supone, autonomía indígena, la autonomía indígena básicamente supone la conversión de la administración municipal en autonomía indígena originaria y campesina. No es más. Y esto es un problema muy serio, porque si habláramos con seriedad del ejercicio del autogobierno de los pueblos indígenas, lo básico es la reconstitución territorial. ¿Y qué implica la reconstitución territorial? Sobre todo en los Andes, en las comunidades y pueblos andinos, el control de los diversos pisos ecológicos, es decir, propiedad discontinua. Esto difícilmente entienden los burócratas de mi gobierno, difícilmente. La lógica es extremadamente burocrática, colonial y municipalista. Penúltimo punto, la libre determinación, preexistencia y autogobierno. ¿Qué implicaciones tiene esto? Si bien el convenio 169 de la OIT consagra que los pueblos indígenas son aquellos que descienden de poblaciones que milenaria o ancestralmente habitaban el país desde antes de la conquista o colonización, la Constitución, reitero, establece que la existencia precolonial y su dominio ancestral, hemos dicho, sobre sus territorios, fundan la garantía del ejercicio de los derechos a la autonomía, al autogobierno en el ámbito cultural, institucional y territorial. Es la preexistencia, entonces, colonial o precolonial de los pueblos indígenas la condición para el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Y a su vez, esto actúa como un principio fundador, fundamental para el ejercicio de los demás derechos de los pueblos indígenas. ¿Cuál es entonces la base? La preexistencia colonial. La libre determinación entonces se asocia a la preexistencia y por tanto no es ni puede ser entendida la libre determinación como una concesión estatal. No es el Estado que está concediendo este derecho, sino que los pueblos indígenas asumen por su preexistencia precolonial. Aquí es donde hablamos, reitero una vez más, la reparación, esta concepción entendida como la reparación histórica, como esta concepción, decíamos, reparadora. Se trata entonces del ejercicio de los derechos que ya existían antes del proceso de colonización y dominación contra los pueblos indígenas. Aquí aparece una primera consecuencia que a mí me interesa fundamentalmente, y es que conozco poco de los pueblos de la Amazonía, pero los pueblos andinos, primero, insisto una vez más, no somos minorías étnicas, somos mayorías nacionales. Segundo, tenemos una memoria estatal básica, es el Tahuantinsuyo. Entonces, no solo nos interesa obtener reconocimiento o que nos permitan participar, hasta ahí llega la lógica de las minorías étnicas. La lucha de los pueblos andinos es por la reconstitución de lo que fue nuestro territorio y gobierno y estado tahuantinsuyano.
Y esto, por supuesto, va más allá de lo que las leyes nos permiten. Estamos asumiendo claramente una perspectiva subversiva de los límites coloniales, nacionales, estatales. Apuntamos a la reconstitución de nuestra memoria ancestral del Estado tahuantinsuyo. A eso en Bolivia se lo ha llamado reconstitución político-territorial. Entonces, no son pequeñas concesiones las que estamos, diríamos así, arañando. Es ejercicio de la capacidad contrahegemónica de los pueblos indígenas. A eso apuntaban las reivindicaciones que se han ido generando en Bolivia entre el 2000 y el 2005, con líderes tan importantes como Felipe Quispe, el Maicú. No era a tener una cuota étnica en el gobierno, era a transformar la estatalidad colonial del gobierno de Bolivia. Y eso supone entonces un nuevo gobierno y un nuevo Estado bajo lógica indígena, territorial, fundamentalmente territorial. Ahora, claro, se puede discutir, oye, ¿qué tan viable es eso, reconstituir el Tahuantinsuyo? Acepto que se pueda discutir, pero ese es el horizonte de la lucha de los pueblos indígenas. No es tener una cuota étnica, no es tener un ministrito indígena en el gobierno, no es tener autonomía local, no es esa la perspectiva. No somos pueblos en decadencia, somos pueblos en una lucha victoriosa de más de 500 años. Bien, y el último punto, antes de pasar al video. La libre determinación y la participación en las decisiones que puedan afectar a los pueblos indígenas. Estamos refiriéndonos, por tanto, a uno de los derechos fundamentales derivados del ejercicio de la autodeterminación o libre determinación, que es el derecho a la consulta previa, libre e informada. Y este es uno de los temas más conflictivos y problemáticos que hay en mi país. Y en gran parte de América Latina, por supuesto. Acabamos de escuchar también lo que ocurre aquí en el Perú. El derecho a la libre determinación fundamenta entonces la participación activa, protagónica de los pueblos indígenas en las decisiones que atañen a sus propias condiciones de vida, a sus condiciones materiales y espirituales de vida. Ojo, no solo es algún proyectito de desarrollo, condiciones materiales y espirituales de vida. Recordemos aquí la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es lo que dice que todo aquello que atenta contra las condiciones materiales de vida de los pueblos indígenas es genocidio. Ojo. Por tanto, y haciendo una rápida conclusión, podemos decir el extractivismo practicado por nuestros gobiernos de izquierda y de derecha es la misma vaina. El extractivismo es genocida con relación a los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque atenta contra las condiciones materiales de vida de los pueblos indígenas. Jurisprudencia de la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El convenio 169 de la OIT establece que los gobiernos deben asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación activa de los pueblos indígenas interesados una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos para garantizar el respeto a su integridad. La garantía que los estados deben proveer en concreto se expresa en consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados. Es una primera idea importantísima. Mediante procedimientos apropiados. No lo que se ha hecho en mi país, justamente en el caso Tignis, que es lo que yo he llamado una consulta trucha, una consulta espúrea, que simples sesiones de información pública han hecho pasar como si fuera consulta. Y varias otras distorsiones, cada vez más groseras, ciertamente. Entonces, primera idea, es mediante procedimientos apropiados. Segundo, mediante sus propias instituciones legítimas y representativas. El gobierno ha desconocido, por ejemplo, a la subcentral de Tignis, que es la autoridad mayor, y ha negociado con cabildos separados y disgregados. Entonces, legítimas instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Este es el concepto de consulta que manejamos en toda América Latina, ¿no es cierto? Los gobiernos tienen la obligación de hacer la consulta. Previa, libre, concertada, de buena fe, todo eso que ustedes saben. A esto hay que añadir, hasta aquí ya no avanza la declaración, que además la consulta debe comprender el consentimiento libre, previo e informado. No basta con consultar a los pueblos indígenas, ¿qué le parece tal proyecto?
debe obtenerse para el desarrollo de ese proyecto el consentimiento previo, libre e informado, es decir, no coaccionado, no forzado, no prebendalizado, que es lo que ha ocurrido en mi país. Les han llevado, igual que los españoles de hace 500 años, espejitos, collares de colores, etcétera. En el caso de mi país les han llevado celulares, motores fuera de borda, antenas parabólicas les han llevado a los pueblos indígenas y demás huevadas de este tipo. Y con eso, claro, compran, dada la pobreza extrema en que viven los pueblos indígenas, compran conciencias, compran dirigentes, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué más? Para terminar entonces, los pueblos interesados deben tener entonces el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. Eso es lo que en Colombia, interesantemente, más que en Bolivia, han desarrollado con los llamados planes de vida. Eso en Bolivia no tenemos, salvo en algunas regiones aisladas de la Amazonía. Pero en los Andes, en la región andina de Bolivia, no hay planes de vida. Ni hay este ejercicio del derecho a decidir las propias prioridades en lo que atañe al proceso económico, político, cultural de desarrollo. Deberán, dice además el Convenio 169, participar en la formulación, aplicación, evaluación de los planes y programas de desarrollo regional y nacional susceptibles de afectarles directamente. Esto no se cumple en Bolivia, tampoco en Perú, por lo que veo. Reitero, esto es muy importante. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. Artículo 7 del Convenio 169. Este es un un derecho básico que nuestros gobiernos no nos permiten. No estamos ejerciendo este derecho. Sobre todo, reitero, a participar activamente en la formulación, aplicación y evaluación de los planes de desarrollo. Los planes de desarrollo, al menos en Bolivia, siguen siendo como en la época neoliberal o colonial. Son un grupo de tecnócratas que elaboran de la noche a la mañana en sus planes, cuando no unos consultores extranjeros que no conocen nada de lo que es el país, menos la realidad de los pueblos indígenas, menos sus derechos, sus demandas o sus reivindicaciones. Bien, este proceso de consulta que les estoy comentando ha tenido su más grave, podemos seguir hablando en términos teóricos de esto, pero su más grave contradicción en la cuestión del TICNIS.